compartimos. Les voy a compartir en estos momentos la primera clase MIT, el primer formulario, para que analicemos los resultados que se obtuvieron de las 25 personas que respondieron el cuestionario. Les voy a pedir que silencien los micrófonos para que escuchen bien las consideraciones, y en el caso de que tengan alguna pregunta, la coloquen en el chat y yo la voy a ir respondiendo en la medida que vamos avanzando. ¿Me pueden conversar si es que se proyecta la pantalla, por favor, de la primera clase, de los resultados? Sí, profesor. Muy amable. Bien, chicos. Ya, bien. Vamos a partir con la primera pregunta que yo les planteé, chicos, que tenía que ver cómo es que surgía la literatura, qué es la literatura y cómo surge, ¿cierto? 10 estudiantes respondieron que era la expresión de las vivencias del hombre y conjunto de obras que permiten conocer al hombre y sus preocupaciones de acuerdo a la época de su producción. Esos 10 estudiantes respondieron de forma asertiva y estaba correcta la pregunta, porque tenía dos afirmaciones que expresaban las vivencias del hombre de aquella época y cómo concebía el mundo, y era un conjunto de obras, ya sean orales, como habíamos dicho, que intencionalmente el hombre hacía estructuras orales preliterarias, estaban antes de que el hombre fuera más inteligente y desarrollara el alfabeto y el proceso de escritura. Entonces manifestaban las preocupaciones de su época y iban dejando registro de eso. En tanto, tuvimos 5 estudiantes que mencionaron que los textos unificaban la creatividad y versatilidad del hombre de acuerdo a un periodo determinado. Esa es una definición genérica para todos los periodos literarios. Quiero que eso lo tengan claro, porque en la segunda semana de clases de MIT va a aparecer una afirmación respecto a cómo se construye la capacidad y bagaje cultural del hombre, y tiene que ver con esta aseveración, que todos los textos que se crean, ya sean textos literarios como no literarios, textos periodísticos, unifican la creatividad y la versatilidad que tiene el hombre de poder dejar un registro, de poder vivenciar lo que está ocurriendo. En tanto, cuando se habla de una producción oral y escrita, sí, en parte tiene razón, efectivamente podríamos decir que tiene como un 25% de verdad, pero la literatura no surge así, sino que la literatura surge, recordemos el concepto original, que es de la necesidad de dejar un registro, de la necesidad de contar las vivencias y de cómo se vivía en el mundo. Entonces, esta definición sí tiene que ver con algo de lo que se había mencionado, pero ahí tiene sus pequeños quiebres. Y la última afirmación de esta era que surge del afán creador del hombre y es la expresión escrita de una época. Sí, en un 50%, hasta donde dice surge del afán creador del hombre, perfecto. Pero cuando dice que es la expresión escrita de una época, la literatura es más que eso. Entonces, a esos 10 estudiantes que marcaron que era esta aseveración, debo decirles que estaba completamente correcta, ¿ya? Entonces tuvimos 10 de 25 estudiantes que respondieron afirmativamente esa pregunta. Después teníamos la segunda pregunta, que tiene que ver con las primeras creaciones de la humanidad. ¿Qué son? Efectivamente, esa pregunta tenía para dar 3 consideraciones. Muchos pusieron solamente una consideración, no se fijaron que esa era una pregunta desplegable donde podían seleccionar más de una opción, y creo que a mí también me faltó detallar esa parte, así que es mixto, así que la mayoría de ustedes tuvieron sí buenas respuestas. 7 pusieron que eran concepciones orales y preliterarias, estaba 100% correcto. 6 colocaron que eran creaciones intuitivas que correspondían a la necesidad de satisfacer una curiosidad, perfecto. Es una respuesta al origen de fe en una realidad sobrenatural, perfecto, pero la diferencia estaba en que cada uno por sí mismo valía un puntito, pero si las marcaban las 3 tenían el puntaje completo de la pregunta. Pero yo ahí esa parte yo lo nivelé al momento de traspasarle sus resultados a la plataforma. Después tenemos la siguiente pregunta, que dice: ¿qué tipo de mito relata el origen y la historia de los dioses? Es aquí donde yo quiero aclararles el punto sobre los tipos de mitos, para que así ustedes, en la medida que vayan avanzando en sus siguientes clases, en sus siguientes dominios, o la investigación que tienen que hacer respecto a cómo se construyen o se diferencian los mitos, tanto romanos como griegos, o ya sean los mitos de las civilizaciones americanas o de las civilizaciones como los de Egipto, como los chinos, como los hindúes, tengan claro que
Inicialmente, siempre hemos concebido el mito como un afán creador, un afán que no tiene tiempo, que está en los tiempos aurorales del hombre, que es ahistórico, que la geografía es desconocida, se ocupan dioses y razas místicas y las descripciones son bastante imaginativas por parte de ese hombre. Pero dentro de la categorización de los tipos de mito, el mito etiológico va siempre a explicar el origen de los seres y de las cosas. Seres y cosas. Acuérdense, etio explica seres y cosas. Los mitos fundacionales van a contar cómo se fundan las ciudades desde la voluntad de los dioses y cómo utilizan a ciertos hombres o varones para que puedan desarrollar o llevar a cabo lo que ellos sueñan. Después tenemos los mitos escatológicos, que son los que intentan explicar el futuro y el fin del mundo y corresponden a dos afanes, uno que termina con el fuego y uno que termina con el agua. Después tenemos los mitos morales. Morales no significa religioso. Muchos se equivocaron en esa parte cuando tenía que ver con qué tipo de mito era. Y los mitos morales son los que expresan la lucha entre el bien y el mal, hay presencia de ángeles, hay presencia de demonios, y finalmente tenemos los teogónicos que relatan el origen y la historia de los dioses. Teogónicos, origen de los dioses, etiológico, explicación del origen de los seres y las cosas. ¿Por qué pasó eso? Porque muchos se quedaron aquí antropogónicos, en la explicación de cómo se forma el hombre o cómo se estructura. Y aquí se fijan que hubieron dos estudiantes que tuvieron respuesta correcta en los teogónicos. En los antropogónicos muchos se quedaron como pegados, que fueron 7. En los etiológicos 4 estudiantes y en los fundacionales 2. Así que yo felicito a todos aquellos que hayan respondido a los teogónicos, pero también les aclaro eso porque en el cuadernillo se van a fijar que tienen que hacer una columna donde tienen que diferenciar algunos tipos de mitos y es importante que tengamos las categorizaciones. Por otra parte, teníamos la pregunta que dice, ¿Rómulo y Remo pertenecen a qué tipo de mito? Justifica tu respuesta. Aquí, por ejemplo, aparecen un montón de aseveraciones que son respuestas abiertas, por ende están correctas, con la excepción de aquellas personas que colocaron que eran un mito romano, que es obvio que es romano, que es una leyenda. Es imposible que sea una leyenda porque en la misma pregunta le estoy diciendo, Rómulo y Remo pertenecen a qué tipo de mito. Se refiere a la categoría del mito, ¿ya? Estaba muy bien la respuesta cuando dijeron es un mito fundacional, ya que explica la fundación de Roma, estaba correcto. Dice la leyenda que Ascanio, hijo del héroe troyano Eneas, fue un copy-paste de internet, eso le baja puntaje al tiro, aparte que es plagio. Es un mito de creación de un imperio, está correcto. Es fundacional, ya que explica la fundación de Roma, está correcto. Cuando me colocan no sé, no es que no sepan, sino que no hacen un esfuerzo mínimo por responder. Mitos fundacionales, correcto. Creo que solamente 5 estudiantes colocaron que era una leyenda y tenemos que recordar y diferenciar de que la leyenda y el mito son dos cosas distintas. La leyenda es local, es como la identidad de una comunidad, es más tirado a lo religioso, va de boca en boca y va dejando como un sello, un plasma de una cultura específica, como por ejemplo Chiloé, uno siempre reconoce eso, dan atributos del pueblo, está dentro de la historia del hombre, uno puede decir, no, si esto ocurrió hace 300 años, no, hace 100 años, y son dentro de la historia del hombre, los relatos que ellos cuentan también son conocidos, o sea, podemos decir que la geografía o la estructura que se ocupa desde el punto de vista arquitectónico es parte del conocimiento popular del hombre y tiene un afán didáctico, o sea, busca enseñar. Por otro lado, teníamos la siguiente pregunta que decía, ¿qué mitos son los que expresan la lucha entre el bien y el mal, ángeles y demonios? Hubieron 9 estudiantes que dijeron religioso. Moral no tiene que ver necesariamente con lo religioso. Quizás cuando uno estudia historia, siempre relaciona lo moral con lo ético, con lo religioso, pero desde el punto de vista de la estructura, de cómo se construye la edad clásica, lo moral tiene que ver con esa preocupación de si está bien, si está mal. Voy a colocar una representación del bien con ángeles, una representación del mal con demonios, la tentación desde esa perspectiva, pero no así como lo plasman en las siguientes corrientes literarias que vamos a ir viendo en la medida que avancen las semanas. Así que correcto por esos 3 estudiantes que colocaron los mitos morales. Ojo con lo ético, porque lo ético son conceptos que aparecieron después de que Grecia fue invadida por el Imperio Romano. Eso es un poco más de cultura generacional.
Después tenemos la siguiente pregunta que dice, según cuentan los chilotes, es el hijo abandonado de la serpiente mítica Kaikai que lo engendró para vengarse a los seres humanos por la ingratitud que tienen hacia el mar. Este personaje vive en los bosques de Chiloé y dice el trauco hechiza a las mujeres que se adentran solas en los bosques, sumiéndolas en un sueño de amor y dejándolas embarazadas. ¿A qué tipo de creación primitiva responde este fragmento? Efectivamente, una leyenda. El que puso 3 puntitos como que se quedó pensando, pero deberían haber tenido un 100% de respuesta asertiva por el simple hecho de que ustedes son sureños. Ustedes viven en el sur y creo que más de alguno ha escuchado la leyenda del Trauco, más de alguno ha escuchado la leyenda del Caleuche y saben que es parte de la riqueza popular de la zona sur de Chile. A mí me gustó mucho eso de la creación a base de venganza, sino que me quedé pensando qué reflexión o qué pensamiento fue el que llevó a cabo este tipo de respuesta. Me encantó la respuesta de acá de la compañera que puso que es un tipo de creación primitiva porque las niñas las obligaban a casarse a los 12 años y cuando la mujer quedaba embarazada y no sabían de quién era el bebé, le echaban la culpa al trauco, porque era parte de esas aseveraciones y además que no solamente se obligaba a las chicas de 12 años, sino que era parte de la cultura de la época porque antiguamente no se vivía tanto como ahora, que la tasa de vida va desde los 70 hasta los 90, pues. Pero antiguamente la gente, producto de las enfermedades, el desconocimiento médico, la falta de acceso a ciertos recursos, hacía que la gente muriera más joven. Pero estaba correctamente su pregunta. Los que dijeron que era un mito, vuelvo a decir, mito es universal, es conocido por todos, y la leyenda es local, es un atributo del pueblo. Eran como manifestaciones, ¿manifestaciones de qué? Cosmogónicos, mitos cosmogónicos, o sea, el cosmos, el origen del universo. Mito tal vez es con Z por si acaso. Y ahí para abajo, todas esas estaban erradas, pero es importante que ustedes cuando se planteen revisar estas preguntas, las piensen de la forma más adecuada posible y pueden de una u otra forma ir respondiendo en base a la necesidad o si tienen preguntas pueden consultarme. Hay como 5 estudiantes que me mandaron WhatsApp cuando estaban respondiendo, les pude dar como tips para responder y sus respuestas después fueron asertivas. Entonces, súper importante que ustedes tengan, como se dice, el cuidado de analizar bien la pregunta, porque es una evaluación formativa que busca ver cómo ustedes comprenden o dominan cierta habilidad, ¿ya? Entonces, voy a leer su chat. Fundacional, perfecto, Yanira, sí, efectivamente Roma fue creada en base al mito fundacional de Rómulo y Remo, estaba correcto. Entonces, cuando, por ejemplo, tú me planteas que escuchaste que es diferente, pero que es un duende que protege el bosque, sí, pero pertenece a la estructura del duende, pertenece a la estructura a lo que son las leyendas, ¿ya? Ahora vamos a pasar, chicos, a lo que es propiamente tal la clase del día de hoy.